¿Cuántos alaban a Dios, hermano? Gloria a Dios. Y una vez más, hermano, entonces vamos a la palabra del Señor. Evangelio de Lucas, capítulo número 10. Gloria a Dios, aleluya. Verso número 25 Jesús. al verso número 28. La palabra del Señor nos habla en esta escritura un relato del la parábola del buen samaritano. Leo para ustedes con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. He aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús le dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia, y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y lo dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él le dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Padre, te doy gracias por tu palabra, por tu bendición. Permite, Señor, que este mensaje pueda tocar nuestras vidas, pueda darme la sabiduría y la esencia espiritual para transmitir tu palabra. Gracias, Señor, por lo que tú haces, porque tú eres un Dios bueno y para siempre tu misericordia. Amén. Puede tomar asiento, mis hermanos. Gloria al nombre del Señor. Jesús. Vamos a hablar, hermano, sobre la parábola del buen samaritano. Nosotros nos damos cuenta, hermano, que en esta parábola, que en esta palabra que el Señor nos va a regalar el día de hoy, Jesús cuenta esta parábola en respuesta acerca de la pregunta. Cuando el Señor empieza a relatar la parábola, fue porque hubo alguien que le preguntó: ¿cómo puedo heredar la vida eterna? Le hicieron una pregunta a alguien que sabía muy bien lo que la Biblia o que lo que la ley en ese tiempo decía o dice. ¿Qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Le preguntó un intérprete de la ley y le respondió con el mismo resumen algo importante. ¿Por qué el Señor le respondió esta palabra? Él le respondió según la interpretación rabínica. Le respondió Jesús con la misma ley del Antiguo Testamento y se refirió a 2 textos claves y específicos que ya había en la Escritura. Yo quiero que miremos Deuteronomio capítulo 6, verso número 5. Deuteronomio capítulo 6,
hay una palabra de parte del Señor, dos textos por los cuales el mismo Señor le refiere a este intérprete de la ley esta maravillosa palabra, y dice así el primer texto de Deuteronomio capítulo 6, el verso número 5, dice: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Fue uno de los textos en los cuales él, queriendo decir qué tienes que hacer o qué tengo que hacer para heredar la vida eterna. El segundo texto se encuentra en el libro de Levítico capítulo 19, verso número 18. Levítico capítulo 19, verso número 18. Habla de las leyes o los actos de inmoralidad prohibidos. Gloria al nombre del Señor. Pero el capítulo 19 habla de las leyes de la santidad y de la justicia. Es el capítulo 19 en el cual el Señor se refiere. Y en este verso número 18 dice la palabra del Señor: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Cuando miramos este resumen de la palabra del Señor en estos dos textos, aquí miramos algo importante en ese verso que leímos del Evangelio, porque hay una palabra, una respuesta que trae el mismo Señor. Y miramos en el capítulo 10 de Lucas. Yo creo que vayamos por un momento allí, una vez más, a Lucas 10. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Gloria a Jesús. ¿Cuántos alaban al Señor? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Lucas capítulo número 10. Vayamos por un momento allí al verso número 29. Dice: pero él queriendo justificarse, el intérprete de la ley, pero él queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Hablando de esos dos textos claves de Levítico y Deuteronomio, que el Señor en otro momento se le refería de lo que dice la ley. Entonces él, para justificarse y tratar de mofarse y burlarse de Cristo, le dice: ¿y quién es mi prójimo? ¿Cuántos alaban al Señor? Y vemos, hermano, que entonces el Señor empieza a relatar esta parábola debido a esa pregunta, debido a lo que el intérprete de la ley quiso justificarse. Entonces el Señor empieza a relatar la parábola del buen samaritano. Si usted se da cuenta, siempre que el Señor respondió o enseñó algo, o que la Escritura dice, hay un contexto por qué Dios lo dice. Y nunca Cristo habló fuera de la palabra, no, al contrario, Él antes confirmó la Escritura. Entonces, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y vemos estos dos textos, en los cuales el Señor, en el verso 29, la pregunta del intérprete de la ley sugiere que debía haber alguien a quien se le aplicara la encomienda de amar, buscando así los límites de este mandamiento. También de entender que al que se le ama tiene que merecer ser amado. O sea, un ejemplo, el intérprete de la ley para él era: si él me ama, yo lo amo, pero si no me ama, yo no tengo por qué amarlo. Y fue cuando el Señor le empieza a relatar la parábola del buen samaritano. Gloria a Dios. Hermano, la Biblia dice en Primera de Juan capítulo 4, verso 9 al 11: Alabado Dios. en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos los unos a los otros. ¿Cuántos alaban al Señor? Entonces, cuando el Señor le relata esta parábola, el Señor de Jesús le contesta con esta parte importante. ¿Por qué? ¿Por qué le contesta de esta forma?
cualquier persona. Le está hablando a dos personas que eran muy profesionales en su arte, o en lo cual eran constituidos. No era una persona del vulgo, del pueblo. Eran personas que conocían muy bien la Escritura, que ejercían, amén, y la enseñaban. Entonces, cuando le hizo esta pregunta a Jesús, ¿cómo no? Era como una contrarrespuesta. Él sabía muy bien qué decía la palabra. El Señor Jesús le contesta. Ahora, mientras el intérprete de la ley busca una definición, Jesús le recuerda que el amor no es un tema de discusión de una parte teórica, sino una cuestión práctica. Que no era tanta letra como diciendo, tú la conoces, tú sabes de qué le estoy hablando. Pero esto no es teoría, esto es práctica. Ahora, ¿quiénes eran ellos? Eran religiosos profesionales, que en un momento representados por el sacerdote y el levita. ¿Por qué? Porque aquí habla de tres personajes. La parábola habla de tres personajes de los cuales el Señor puso ejemplo. Y los tres personajes eran personas muy profesionales en su arte, o en lo cual ejercían. Sin embargo, aunque despreciado como alguien perteneciente a un grupo mestizo, hablando de un samaritano. ¿Y quién era un samaritano? Según para los demás, era una religión corrompida. Se elogia al samaritano porque actuó en lugar de teorizar. 4 puntos importantes que vamos a mirar. ¿Quién? Un intérprete de la ley, un sacerdote, un levita y un samaritano. ¿Cuántos alaban al Señor? Le quiero hablar de esta parte porque esta mañana tuvimos una enseñanza. ¿De dónde vienen los samaritanos? Los samaritanos vienen de la mezcla con los asirios, que precisamente en el libro del profeta Nahum, los asirios habían hecho eso con Judá. Y cuando llegaron allí a Samaria, que leímos la parte, cómo Dios actuó, que la sitiaron. Y en un momento, cómo ellos empezaron a actuar. Entonces los asirios llegaron allí y en un momento deportaron a otros y entre ellos se mezclaron. Y de ahí salieron los samaritanos. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Dónde queda Samaria? Samaria está cerca o sobre los linderos y sobre parte que le pertenece en este momento a Cisjordania. Alabado sea el nombre de Jesús en nuestra época actual. Ahora, había muy marcadas las fricciones étnicas entre los judíos y los samaritanos. Había una contrariedad constante. Y vamos a mirar qué dice la Escritura, porque cuando el Señor le dijo a él y colocó al samaritano de ejemplo, él sabía por qué le estaba hablando esto, porque él sabía el choque que había entre ellos y el desprecio que le tenían a los samaritanos. ¿Cuántos alaban al Señor? Entonces miremos qué dice el Evangelio de Juan, capítulo 4, verso 9, para que la Escritura nos respalde lo que estamos diciendo. Evangelio de Juan, capítulo 4, verso 9, hablando de la mujer samaritana. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se trataban entre sí. ¿Cuántos alaban al Señor? Entonces, los samaritanos eran una raza mixta que resultó de la fusión del remanente israelita con los gentiles, que los asirios también llevaron a la región después de la caída de Israel aproximadamente en el año 722 a.C. En el tiempo de Jesús, el ser samaritano era motivo de amargo desprecio, que algunos les decían que eran perros, algunos inclusive eran menospreciados. Tan marcado era esto que ningún judío se atrevía a pasar por la región de Samaria. Ellos tenían que dar la vuelta, una vuelta mucho más larga, con tal de no pasar por Samaria.
Alabado sea el nombre del Señor, porque ellos decir que hablar con un samaritano, pasar, se contaminaban cuando alaban al Señor. Gloria a Dios. Hasta qué punto llega la persona, ¿no? Ahora, miren, en el tiempo de Jesús el ser samaritano era motivo de amargo desprecio. Juan capítulo 8, verso 48. ¿Qué nos dice? Alabado sea el nombre de Gloria a Jesús. Dios. Juan capítulo 8, verso 48. Listo, gracias, Emilio. Respondieron entonces los judíos y le dijeron: ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Cuando el Señor empezó a hacer milagros, era tanto como para insultar y maltratar a Jesús con palabras, que cuando Él empezó a liberar y empezó a hacer milagros, le dijeron los judíos: bien decíamos nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio. Cuando alaban al Señor. Gloria a Dios. Porque para los judíos era menosprecio hablar de los samaritanos. Gloria al nombre del Señor. Entonces, en esta parte de la Escritura vemos constantemente el choque fuerte que había entre samaritanos y judíos, como lo hay muchos en la iglesia. Gloria a Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Gloria a Dios. Porque no solamente voy a hablar de historia bíblica, voy a hablar de algo que también el Señor nos quiere enseñar en esta tarde. Gloria a Dios. Entonces, hermano, ¿quién es el buen samaritano? En esta parábola, el buen samaritano, Cristo da el ejemplo de un pobre judío en apuros. Amén. ¿Quién fue el que cayó presa? ¿Quién fue herido? Era judío. ¿De dónde venía? Venía de adorar a Dios. Y sabiendo que aún nosotros, conociendo quién era, ni siquiera lo ayudaron. Porque en un momento, hermano, en otras palabras, el samaritano está comprobado y confirmado por la historia que no es cualquier persona, también pertenecía. Por eso la samaritana: Señor, pero nosotros nos enseñaron, amén, a adorar en este monte. Y entonces el Señor dijo: no será ni en Jerusalén. Ellos adoraban allí y los judíos en Jerusalén, pero ellos también adoraban a Jehová. ¿Cuántos alaban al Señor? Ellos dicen: también somos descendientes de Israel, pero los judíos no querían aceptarlos. Entonces ellos tenían su lugar donde adoraban también. ¿Cuántos alaban al Señor? Gloria a Dios. Y entonces dice que este samaritano, esta persona que en un momento iba allí, dice: este pobre cayó en manos de ladrones que lo dejaron herido y casi moribundo. Cuando nosotros fuimos allí, nosotros llegamos a esta parte del tema y le preguntamos a la historiadora, y era que precisamente los caminos largos venía de adorar a Dios. Cuando ellos iban a adorar a Dios, tenían que irse por clanes, por grupos, porque en el camino habían atracadores, personas que asaltaban, que saqueaban, hermano, y los esperaban en los caminos para matarlos, para saquearlos, para robarlos. O sea, era peligrosísimo también. ¿Cuántos alaban al Señor? Y a este le pasó lo mismo. Alabado sea el nombre de Jesús. Por eso dice la palabra: pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondió Jesús y dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó. Descendía, o sea, venía de adorar. Gloria a Dios. Levita, sacerdote, intérprete de la ley. Su hermano venía de adorar. Gloria a Jesús. Alabado Dios. El que le estoy diciendo que cae herido es tu hermano. ¿Quién es mi prójimo?, le pregunta el intérprete. Él sabía muy bien, pero el Señor quería enseñarle con esta palabra para que lo entendiera muy bien quién era su prójimo. ¿Cuántos alaban al Señor? Y vemos, hermano, a través de la palabra del Señor, los que debieron ser amigos de esta persona lo pasaron por alto y fue atendido por un extranjero, un samaritano de la nación que los judíos más despreciaban y detestaban, con quienes no querían tratos. Es lamentablemente observar cuando domina el egoísmo en los altos rangos,
¿Cuántas excusas dan los hombres para ahorrarse problemas o gastos en ayudar al prójimo? Gloria a Dios. A mí Dios me ha bendecido. Yo también pasé necesidad, pues que pase también el otro. Eso pasa también en la iglesia. Amén. Cerramos nuestro corazón y a veces no lo abrimos sabiendo que Dios nos quiere bendecir. No nos olvidemos de la cantera donde Dios nos ha cortado. Le dije a alguien, no se te olvide que un día tuviste los zapatos, inclusive también rotos, casi sin suela. No se te olvide. Ahora tienes más. Dele gloria a Dios, pero no se te olvide que hay un prójimo, hay un hermano. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Sabe qué, hermano? Yo quiero que miremos Romanos capítulo 13, verso número 10. Padre Dios. Gloria a Jesús. Aleluya. Romanos 13, verso número 10. Dice la palabra del Señor. Porque el verdadero cristiano tiene escrita en su corazón la ley del amor. La imagen de Cristo se renueva en su alma. Y por eso Romanos 13:10 dice, el amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. ¿Cuántos alaban al Señor? La parábola del buen samaritano es una bella explicación de la ley de Dios, de la ley de amar al prójimo como a uno mismo, sin acepción de personas, ni de nación, ni de partido, ni de raza, ni de cultura. También establece la bondad y el amor de Dios, nuestro Salvador, con los miserables pecadores, con aquellos que aparentemente nadie da nada. Dios aún los ama. Amén. Y nuestro deber también es orar por ellos, que Dios los salve. Amén. Y que Dios los cambie. ¿Cuántos alaban al Señor? Nosotros, dice el Señor, somos o éramos como este viajero, pobre y en apuros. Satanás, nuestro enemigo, nos esperó en el camino, nos robó, nos hirió. Tal es este mal que nos ha hecho y que nos hizo, estando nosotros en pecado, que hasta el punto algunos no éramos capaces de cambiar. Ya para muchos estábamos destinados quizás a morir y que nadie nos cambiara, pero llegó el Señor y nos encontró en el camino mal heridos, donde humanamente nadie nos ayudó, pero Dios permitió y usó sus instrumentos, que para muchos nosotros no valemos nada, pero es el pueblo que Dios levanta, haciendo misericordia, extendiendo la mano a otros, dando un mensaje de salvación, oportunidad, diciéndole a los hogares que hay oportunidad, diciéndole al drogadicto que Dios cambia, diciéndole a la viuda, al huérfano y al extranjero que Dios todavía vive. Yo quiero que adoremos a Dios por un momento. Aleluya. Nadie nos quiso ayudar, ni podía ni pudo ayudarnos, pero Jesús se compadeció de nosotros. ¿Sabe qué? Miren ese verso 36. ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? Le dice Jesús al intérprete. ¿A ti qué te parece? Tú que eres muy sabio, tú que todo lo llevas a la parte, a la ecuación. Para ti, intérprete, ¿quién de estos tres? Alabado sea Dios. ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? El 37, él le dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Oh, qué bendición. Dios siempre, el Señor siempre trae una palabra y nos sale adelante. Queriéndole decir, no se trata
sino de quien probó ser el prójimo. El amor no toma en cuenta el valor de su objeto. Cuando una persona ama, no ama a aquel que porque tiene plata o quiere después o sabe cómo le puede recompensar. Ama, amén, sabiendo que de Dios viene la recompensa y que para eso nos ha puesto el Señor. Entonces, hermano, el creyente considera que Jesús le ama, eso lo creo yo, y que el Señor dio su vida por nosotros cuando éramos enemigos y rebeldes que no queríamos nada con el Señor. Aún Él nos mostró su misericordia, pero ¿sabe qué nos dice? Que hagamos nosotros lo mismo. ¿Sabe qué, mi hermano? Yo no quiero ser muy extenso en el mensaje. Yo lo que quiero es que miremos 3 puntos claves e importantes. El hombre estaba herido y 3 personas muy religiosas que supuestamente cargaban la escritura, que la conocían bien, un sacerdote, un intérprete de la ley y un levita. ¿Cuántos alaban al Señor? Y quiero en un momento, hermano, tomar otra vez el texto y relatar esta historia para que quede en esta parte importante y que usted medite queriendo decir qué quiso Jesús decir con esto y qué nos quiere hablar el Señor. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Verso 30 del capítulo 10 de Lucas. Respondiendo Jesús: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. ¿Quién pasó? Un sacerdote. Aleluya. Uno que también venía de adorar. 2. Uno que cuando la persona iba a Jerusalén, ellos llevaban ofrenda, ellos llevaban presentes para llevárselos delante del Señor, pero también eran los que proveían alimento y sostenimiento del sacerdocio. Alabado sea Dios. Levanta las manos y adora a Dios, hermano. Oh, gloria al nombre de Jesús. Gloria a Dios. Y lo segundo también dice que pasó de largo. Y después dice: asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Escuche, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él. Gloria a Dios. No venía de adorar, no venía del templo, no tenía un liderazgo, no tenía una posición dentro del reino, para muchos menospreciado, quizás para muchos inclusive ni lo tenían en cuenta, pero Dios en un momento también miraba que en este samaritano había más amor de Dios que cualquier otro. Diciendo al intérprete: tú dices que me amas, tú dices porque tú quieres heredar la vida eterna, y ustedes menosprecian a este samaritano. Aleluya. Pero en otras palabras, el samaritano tiene más amor de Dios. El samaritano, él sí sabe cómo heredar, él sí sabe que dice la escritura: ama a tu prójimo como a ti mismo. No importando, sabían que los judíos los odiaban, pero el samaritano, viendo que aún era judío, no le importó, lo ayudó a la Oh, el Señor, el buen samaritano, no nos tuvo en cuenta, amén, como cualquier otro, no nos tuvo en cuenta, porque Él derramó, Él pagó un precio, Él dio su vida. Él no hace acepción de personas. Cristo, el buen samaritano, ha pagado un precio por nosotros. Gloria a Dios. Alabado Dios. Y del samaritano habla mucho más amplio.
y habla con detalles qué hizo. Sí, amén. Gloria a Dios. Los otros no podía hablar Jesús nada porque dijo, viéndolo, lo vieron y pasaron de largo. El samaritano se acercó al que supuestamente era su enemigo, Gloria a Dios. al que supuestamente lo menospreciaba. Gloria a Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Se acercó para ayudarlo. Alabado Dios. Y no solamente le dijo, voy a orar por ti, porque hay momentos que no hay que orar. Hay que decirle, hermano, tome hermano, oraré por ti. Pero mientras que Dios obra, yo te voy a ayudar con algo. Alaban al Señor. ¿Cuántos alaban al Señor, hermano? ¿Cuántos alaban a Dios? Y acercándose, mire lo que dice. Pero un samaritano que iba de camino vino de cerca a él y viéndole fue movido a misericordia. 34 del capítulo 10 de Lucas. Y acercándose hizo algo, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino. ¿Sabe qué no le importó? Valía. El aceite y el vino es tipo, ¿sabe qué? De bendición. Y es también de prosperidad, o sea, valía, costaba, pero no le importó. También sacó. ¿Cuántos alaban al Señor? Y en un momento, hermano, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón, a un lugar de cuidado. ¿Para qué? El mesón fue al lugar también cuando María y José llegaban los extranjeros, llegaban los viajeros a una especie de posada que no era tan costosa y ahí se quedaban porque afuera había ladrones, se exponían al peligro y era un lugar como más de seguridad. Y dice que lo llevó allí, allí tocaba pagar y llegó aún allí. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a ¿A Dios. cuántos el Señor no nos llevó al mesón de la misericordia? Amén. Gloria a Dios. No nos dejó ahí. No, ha estado con nosotros en todo el proceso, hermano. Nos ha ayudado en el momento más difícil, en el momento de angustia, en el momento del dolor, de escasez, en el momento de enfermedad, en el momento donde más lo necesitamos, cuando quizás humanamente no hay nadie a tu lado, el Señor ha estado ahí. Amén. Gloria a Dios. Cuando quizás no ha habido dinero para comprar una droga, un medicamento, no ha habido dinero ni un seguro, el Señor ha estado ahí y ha sanado nuestras heridas, nos ha consolado y nos ha dado fortaleza, nos ha ayudado, hermano, ha hecho milagros en nuestra vida. Amén. Gloria a Dios. Alabado sea Dios. Gloria al Señor. Gracias, Señor. Y cuidó de él. Y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón. Y no solamente lo dejó ahí botado, y cuidó de él. Y otro día al partir, sacó 2 denarios y los dio a la persona que cuidaba allí en la posada, al mesonero, y le dijo: cuídame. Y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré en cuanto regrese. Oh, qué bueno es el Señor, hermano. Gloria a Dios. Siempre ha estado ahí. Amén. Dios. Por eso, hermano, no se te olvide de dónde Dios te levanta. Gloria a Dios. No se te olvide a veces, hermano. Yo sé de personas que en un momento, déjeme decirle así, solamente agua de panela, sin leche ni nada, se tomaba. Y ahora Dios abre puertas y Dios nos bendice. Y los tiempos cambian. Y ha venido la ayuda del Señor. Y ha venido la provisión. Pero no nos olvidemos de la cantera donde Dios nos ha cortado, hermano. No nos olvidemos que también pasamos por ahí. Y que si otro está pasando por ahí, no lo menosprecie. Porque ¿qué sabes tú si Dios también lo levante? Aleluya. Hablaba de alguien en ese video y decía: llegué como la persona que hacía aseo en la fábrica.
en la empresa. Pues yo le decía a la persona, yo quisiera saber la historia de este almacén, porque este almacén es bastante reconocido. Yo quisiera saber la historia. Y ella dijo, le voy a comentar. Dijo, mire, el que es ahora el dueño llegó como la persona que barría el almacén y la fábrica. Y para muchos inclusive lo menospreciaban. Y otros le hicieron la guerra. Pero pasando los años, empezó a ser asesor y vendedor del almacén. Y empezó a crecer de una forma y a abrir brecha y otros lugares a surtir y a fortalecer los almacenes. Pero después llegó a ser el gerente del almacén. Después, para hacerle corta la historia, dijo, después los dueños, que eran unos hermanos asociados, porque él empezó a ahorrar y a tener acciones y a ser parte, que hasta el punto ya él fue socio con ellos. Alabado sea el nombre de Dios. Dijo, y lo último que le voy a decir, me dijo, ahora él es el dueño. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Sabe qué, hermano? Ahí es donde uno ve cómo Dios levanta. Hermano, porque hay personas que temen al Señor y a veces creen cuando usted ve a alguien, pero vean en la contraparte, usted no sabe cómo Dios lo ha levantado, por dónde ha pasado, qué situación, hasta el punto algunos aguantando hombre y tratando, hermano, de regular y poder ahorrar algo. Gloria a Dios. Y aquí el Señor nos sigue diciendo, cuídame, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Si se da cuenta la pregunta, intérprete del sacerdote y el levita y el samaritano, para ti, ¿quién es el prójimo? Él no dijo el samaritano porque le daba cosa decir. El que usó de misericordia dijo, a él veías lo mismo con ellos, con los samaritanos, con los que tú menosprecias, con los que solamente tú hablas, porque a veces se nos olvida de dónde Dios nos levanta. A veces se nos olvida las bendiciones que Dios nos da. A veces se nos olvida lo que el Señor ha hecho con nosotros. Déjenme decirle, hermanos, que estemos agradecidos con el Señor, que Dios siempre nos ayuda. Y yo termino con esta parte de la palabra. El creyente considera que Jesús le amó. Dio su vida por él cuando éramos enemigos y rebeldes. Y habiéndole mostrado misericordia, le dice al intérprete de la ley que vaya y haga lo mismo. ¿Qué nos dice Jesús en esta tarde? Padre, tú eres grande. Tú eres maravilloso, Señor. Tú eres fiel a tus promesas, Señor. Te pido que tomes el control, que te glorifiques. Te pido que obres, Dios mío. Te pido que nos ministres, Señor. Te pido, Señor, que nos ayudes en este momento a comprender que es misericordia y a quienes debemos ayudar. No permita, Señor, que nuestro corazón se endurezca. No permita que perdamos la sensibilidad. No permita que nos alejemos de tus principios y que nos olvidemos de lo que tú has hecho por nosotros. Permite que estemos en una comunión plena con nuestros hermanos, con nuestros vecinos, con los que nos rodean. Te pido, Señor, que nos ayudes. Dile, Señor, aquí está mi vida.
muéstrame el camino, muéstrame el sendero, quiero caminar por ella, quiero llegar a tus atrios y quiero estar siempre delante de ti con un corazón que haya sinceridad, que tu amor se refleje en nuestras vidas, que tu amor se manifieste en nuestras vidas. Tú como buen samaritano, hay personas en esta noche que quizás creen que nadie los ama, que todo se acabó, que han sido heridos por problemas y dificultades, que nadie ha valorado lo que eres. Pero Jesús, el buen samaritano, está aquí. El Señor está aquí para decirte: yo te amo, yo morí por ti y pagué un precio alto, di mi sangre, di mi vida. Por eso aprovecha la oportunidad
mi carácter más como el tuyo, yo quiero ser. Haz mi carácter más como el tuyo, yo quiero ser. Aleluya, un aplauso al Señor. Gracias a Dios, aleluya. Gloria al Señor. Gloria a Jesús. Qué bueno, mis hermanos, que nos hemos podido gozar en esta noche. Amén. Hemos podido disfrutar de su palabra. Es una palabra que viene del mismo cielo para nosotros. Amén. Que Dios nos trae para que nosotros seamos edificados a través de la misma. Despedimos a cada uno también de las personas que nos están sintonizando a través de la web. Dios les bendiga, Dios les guarde y que Dios siga guardando también.